Desde el día en que crucé la puerta del apartamento 4B, supe que algo en mi vida estaba por cambiar. Acababa de salir de una relación larga, arrastrando maletas llenas de cosas y silencios. No buscaba nada, solo paz. Pero entonces lo vi por primera vez, Ramón. Su cabello gris peinado con cuidado, una mirada serena y unos gestos que hablaban más que cualquier palabra. Tenía 62 años y la presencia tranquila de alguien que ha vivido sin prisa. Me saludó con una sonrisa y una voz grave, casi musical. «Bienvenida, Laura», dijo, como si ya supiera mi nombre, como si ya me esperara. Con el tiempo supe que había sido maestro, que amaba cocinar y que cada domingo preparaba paella para quien quisiera compartir el momento. Al principio solo lo observaba desde mi ventana o intercambiaba frases cortas en el pasillo. Pero había algo en él que me intrigaba, una especie de calma que me envolvía incluso sin tocarme. Fue un domingo cualquiera, o al menos eso creí, cuando el aroma a azafrán y pimientos asados me llevó frente a su puerta. Toqué con suavidad, y sin saberlo estaba a punto de cruzar no solo el umbral de su cocina, sino de algo mucho más profundo. Ramón abrió la puerta con su habitual delantal atado a la cintura y una cuchara de madera en la mano. El vapor de la paella escapaba desde la cocina y me envolvió como un abrazo cálido. «Qué bueno que viniste, Laura. Justo estamos por empezar lo mejor», dijo con esa voz pausada que parecía tener el poder de calmar tormentas. Entré algo nerviosa, no sabía exactamente por qué. La cocina era pequeña pero acogedora. Todo en ella parecía tener historia, ollas antiguas colgadas con cuidado, frascos de especias, alineados con precisión casi ritual, y una foto en blanco y negro de una mujer joven, junto a un hombre que con los años debió convertirse en Ramón. Me invitó a sentarme junto a la barra mientras removía el arroz con gestos pacientes. Había en él una cadencia particular, como si estuviera danzando con los recuerdos. «Cocinar es como hablar con alguien sin palabras», murmuró de repente sin mirarme. «Cada ingrediente tiene su carácter, su tiempo, igual que nosotros». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Lo observé queriendo responder algo, pero me limité a asentir con una sonrisa tímida. Había algo hipnótico en cómo se movía, cómo hablaba, cómo evitaba las pausas largas, como si temiera que el silencio revelara demasiado. Entonces me ofreció un cuchillo y me pidió que cortara unos pimientos. Me levanté y nos pusimos lado a lado. Nuestras manos se rozaron por un instante, apenas un segundo, pero fue suficiente para que algo cambiara en el aire. Sentí una corriente tibia recorrerme los dedos, como si mi piel despertara de un largo letargo. Ramón no dijo nada, solo sonrió de lado y continuó con su tarea. Pero yo no podía ignorar lo que acababa de pasar. Mientras picaba los pimientos trataba de concentrarme, pero cada sonido, el chisporroteo del aceite, el crujir del cuchillo, parecía a punto de amplificar mis pensamientos. ¿Por qué me sentía así? ¿Era la soledad la novedad? ¿O realmente había algo en Ramón que me tocaba más allá de lo evidente? Él rompió el silencio con una historia sobre su abuela, quien le enseñó a cocinar cuando tenía 20 años. Mientras hablaba noté que sus ojos se perdían un poco, como si cada palabra lo llevara a un lugar lejano y amado. Me conmovió verlo así, tan abierto, tan humano. Entonces se giró hacia mí y sin previo aviso me preguntó con voz baja: «¿Alguna vez has sentido que estás exactamente donde deberías estar aunque no tenga sentido?» Lo miré confundida. Su mirada estaba fija en la mía, sin juegos, esta vez sin palabras de más. Me quedé sin respuesta. Y fue en ese instante, bajo la luz tenue de la cocina entre especias y memorias, que supe que lo que estaba comenzando no era una simple conversación. Era algo que podía cambiarlo todo. No supe qué responderle. La pregunta de Ramón flotó en el aire como una nota suspendida imposible de ignorar. ¿Alguna vez has sentido que estás exactamente donde deberías estar, aunque no tenga sentido? Me removí en mi asiento sintiendo cómo el corazón latía un poco más fuerte
como si reconociera algo antes que mi mente. Él seguía mirándome con esa calma que me desconcertaba, como si no esperara una respuesta inmediata, como si entendiera que algunas emociones necesitaban tiempo para ser dichas en voz alta. Tomé aire lentamente, tratando de ordenar mis pensamientos, pero solo logré articular una frase débil. Tal vez, pero siempre me ha dado miedo confiar en esa sensación. Ramón asintió con suavidad, como si ya lo supiera. Volvió a remover la paella, ahora más dorada, más densa, como si también las emociones hubieran espesado en el ambiente. Me ofreció un vaso de vino y lo acepté agradecida por tener algo que hacer con las manos. Bebí un sorbo y sentí el calor descender por mi garganta, anclándome un poco a la realidad. Hablamos de cosas más ligeras por unos minutos, del vecindario, del clima, de la música, que él solía escuchar con su hermano antes de que falleciera. Pero, incluso en esos temas cotidianos, Ramón tenía una forma de decir las cosas que las volvía importantes. Me di cuenta de que no hablábamos solo para llenar el silencio, sino para construir algo entre los dos. Entonces, mientras ponía la mesa y él terminaba de servir nuestras manos, se tocaron de nuevo. Esta vez no fue un accidente. Fue intencional. Ramón dejó su mano sobre la mía por unos segundos más de lo habitual. Lo miré, y allí estaba esa intensidad serena en sus ojos, esa forma de estar presente que me hacía sentir vista, realmente vista. La cena transcurrió entre anécdotas y miradas que decían más que nuestras palabras. Pero cuando creía que la velada estaba llegando a su punto más cálido, un sonido interrumpió la armonía. El timbre del teléfono fijo sonó vibrante y fuera de lugar. Ramón se levantó rápidamente y al contestar, supe por el cambio en su tono de voz que algo no estaba del todo bien. «Sí, Clara. Estoy bien, cariño. No estoy solo», dijo con suavidad. Me mencionó sin rodeos Laura, la vecina nueva. Su honestidad me sorprendió. Cuando colgó, volvió hacia mí, pero algo en su rostro había cambiado. Su sonrisa seguía allí, pero sus ojos estaban más nublados, como si algo lo hubiera sacado de ese instante que estábamos compartiendo. «Es mi hija. Se preocupa mucho por mí desde que su madre se fue», explicó. Asentí sin saber muy bien qué decir. Sentí una punzada en el pecho por primera vez. Entendí que Ramón también arrastraba su propia historia, sus pérdidas, sus miedos. Y justo cuando estaba por preguntarle algo, la puerta sonó. Un golpe firme, inesperado. Ramón suspiró. «Dame un momento», dijo, caminando hacia la entrada. Y yo sola en esa cocina cálida empecé a preguntarme si realmente estaba preparada para lo que ese encuentro podía significar. Desde la cocina podía oír el eco suave de la voz de Ramón, hablando con quien fuera que estuviera al otro lado de la puerta. Me quedé inmóvil con la copa de vino aún en la mano, mirando la mesa vacía frente a mí. La comida había sido deliciosa, pero lo que más me alimentaba era la presencia de él, su forma de habitar el silencio sin llenarlo con cosas innecesarias. Pensé en su hija Clara. Me imaginé su inquietud, su necesidad de proteger a un padre que seguramente había pasado años solo, haciendo de su rutina una especie de refugio. Y ahora llegaba yo, una desconocida, rompiendo ese equilibrio cuidadosamente construido. Me pregunté si yo también hubiera reaccionado igual en su lugar. Cuando Ramón regresó, traía una pequeña bandeja con tamales y una sonrisa divertida. Juana del 5B, siempre tan oportuna. Dice que pensó en el desayuno de mañana. Reímos juntos, pero yo ya no podía ignorar lo que había sentido mientras él estaba fuera. Ramón pareció notarlo. Se sentó frente a mí con los codos sobre las rodillas y su expresión cambió. «Sé que esto es repentino, Laura, y tal vez no es lo más sensato, pero desde que llegaste hay algo que no puedo dejar de sentir. No es solo atracción. Es compañía, silencios cómodos, miradas que entienden sin tener que explicar». Me quedé mirándolo sin saber cómo responder, porque sí, yo también lo sentía, pero sentía miedo también.
Miedo a volver a confiar, a dejar que alguien se acercara tanto que pudiera romper algo que apenas estaba volviendo a armar. Ramón se levantó, tomó un viejo disco de boleros y lo colocó en el tocadiscos. El sonido de la aguja sobre el vinilo llenó el ambiente con una melodía suave como una caricia. Luego se acercó y sin decir palabra extendió su mano. Dudé. Mis dedos temblaron un segundo antes de aceptar la invitación. Y bailamos. Lento, sin apuro, como si el tiempo ya no tuviera prisa. Cerré los ojos por un momento, dejándome llevar por su cercanía, por el calor que irradiaba su cuerpo, por el perfume leve a madera, a casa vivida. Entonces, cuando mis pensamientos empezaban a callarse, Ramón murmuró cerca de mi oído. Hay algo en ti que me recuerda que aún no es tarde para empezar de nuevo. Y justo en ese instante, cuando sentí que el suelo bajo mis pies dejaba de ser tan firme, el timbre del apartamento sonó de nuevo. Esta vez fue más insistente, casi brusco. Ramón se detuvo en seco. Nos miramos sin decir nada. Algo, o alguien al otro lado de esa puerta, estaba a punto de cambiar el rumbo de la noche, y tal vez también el de nosotros. Ramón se acercó a la puerta con paso firme, pero sin prisa, como si intentara prolongar el momento suspendido entre nosotros. Yo me quedé junto al tocadiscos con la música aún flotando suave por la sala y un vacío inesperado en los brazos. Escuché el chirrido de la cerradura, el golpe sordo de la madera abriéndose y luego una voz femenina firme, pero con un dejo de tensión. «Hola, papá». Sentí que el aire se detenía. No necesitaba verla para saber que era Clara. Me giré lentamente sin moverme de mi sitio, como si al no acercarme pudiera volverme invisible. Ramón le respondió con tono tranquilo, pero algo en su voz se quebró levemente clara. «No esperaba verte tan tarde». Ella entró unos pasos, y desde donde estaba pude ver su figura delgada y recta, su cabello oscuro recogido con pulcritud, sus ojos escaneando el entorno hasta posarse en mí. Su mirada no fue hostil, pero sí evaluadora, como si necesitara entender en segundos qué clase de mujer estaba compartiendo vino, música y una noche con su padre. «Perdón por llegar sin avisar», dijo. «Me preocupé. No contestabas mis mensajes». Ramón suspiró frotándose la nuca con una mano. Estaba distraído. «Laura es mi nueva vecina. La invité a cenar». Su manera de decirlo fue simple, directa, sin excusas. Y eso, por extraño que parezca, me conmovió más que si hubiera intentado justificarlo. Clara me dedicó una leve sonrisa cortés, luego volvió la mirada hacia él. «¿Podemos hablar un momento a solas?», Ramón dudó. Apenas luego me miró. «¿Te molestas si vuelvo en unos minutos?». Negué con la cabeza intentando mantener una expresión serena, aunque por dentro sentía que algo frágil comenzaba a agrietarse. Se encerraron en la cocina. La música seguía girando, pero ahora me resultaba lejana, como si viniera de otra casa, de otra noche. Me acerqué a la ventana y miré las luces del vecindario. En el reflejo del cristal vi mis propios ojos cargados de preguntas, de inseguridad. ¿Qué pensaría ella de mí? ¿Qué pensaría él ahora que su hija estaba aquí recordándole todo lo que podía perder? No escuchaba lo que decían, pero alcanzaba a notar el ritmo de sus voces, primero bajo, luego un poco más tenso. En un momento, Ramón alzó la voz, lo justo como para oírlo decir: «Clara, también tengo derecho a sentirme vivo». Y esas palabras me atravesaron como si fueran para mí. La puerta de la cocina se abrió y ella salió primero. Caminó hacia mí, respiró hondo y dijo sin dureza: «Fue un gusto, Laura. Que descanses». Luego se marchó sin esperar respuesta. Ramón se acercó despacio. Se notaba cansado, pero no vencido. Me miró con una mezcla de ternura y duda. «No sé si esto complica las cosas para ti, pero yo no quiero dar un paso atrás». Y en ese momento, sin saber aún qué responderle, entendí que estaba en una encrucijada.
y que elegir seguir significaba abrir mi corazón a algo real y también a sus consecuencias. Me quedé en silencio por unos segundos mirando la puerta por donde Clara acababa de salir. Ramón, de pie frente a mí, parecía más vulnerable que nunca, como si acabara de exponer una parte de sí mismo que había guardado durante años. Su confesión, no quiero dar un paso atrás, resonaba en mi pecho como una campana que aún no dejaba de vibrar. Me senté lentamente en el sofá, intentando ordenar la maraña de pensamientos que se agolpaban en mi mente. Ramón se sentó a mi lado sin tocarme, como respetando el espacio que yo necesitaba para procesar todo. «No tienes que decir nada ahora», murmuró. «Solo quiero que sepas que esto que siento no es un impulso. Es algo que me ha despertado desde que llegaste. Me hace bien». Cerré los ojos un momento. Quise creer que podía dejarme llevar por eso, por esa calma que me ofrecía, por esa conexión que crecía con cada gesto suyo. Pero la verdad era que había partes de mí que aún dolían. Partes que no había mostrado ni siquiera a mí misma en mucho tiempo. «¿Y si me equivoco otra vez?», pregunté en voz baja sin mirarlo. «¿Y si esto termina como todo lo demás?». Ramón no respondió de inmediato. Dejó pasar unos segundos antes de hablar con esa serenidad suya que empezaba a resultarme familiar. «Entonces, al menos, sabremos que lo intentamos. A esta edad uno ya no busca garantías. Solo quiere verdad». Me giré hacia él. Sus ojos estaban fijos en los míos, no con urgencia, sino con firmeza. Y en ese momento supe que no podía seguir huyendo detrás de excusas disfrazadas de prudencia. Había perdido mucho en los últimos años, una relación que se deshizo poco a poco, una versión de mí misma que dejé olvidada entre mudanzas y rutinas. Tal vez lo que más me asustaba no era Ramón, sino la posibilidad de sentir de nuevo. Y sin embargo allí estaba yo temblando, pero aún sentada a su lado. «No sé cómo hacerlo», confesé. «No sé cómo empezar desde un lugar tan roto». Ramón extendió su mano sin forzarme, solo ofreciéndola. «No hace falta saber, solo hace falta querer». La tomé, y por primera vez en mucho tiempo sentí que no necesitaba fingir fortaleza. Él no esperaba una mujer resuelta, perfecta, invulnerable. Me aceptaba con mis grietas. En ese instante el timbre del teléfono sonó otra vez. Esta vez fue el mío. Miré la pantalla. Era Andrés, mi exmarido. Su nombre apareció como una sombra que no esperaba ver, justo cuando empezaba a ver la luz. Ramón me soltó la mano suavemente. «Tómate tu tiempo», dijo en voz baja. Me levanté con el corazón latiendo fuerte. No sabía qué quería Andrés, pero algo me decía que esa llamada pondría a prueba todo lo que estaba empezando a construir con Ramón. Salí al pasillo con el teléfono temblando en mi mano. El nombre de Andrés en la pantalla tenía un poder que no esperaba. No solo me trajo recuerdos, sino también viejas inseguridades que creía haber dejado atrás. Respiré hondo antes de deslizar el dedo y contestar. «Hola», dije con voz contenida. Del otro lado su tono era familiar, casi demasiado cómodo. «Laura, qué bueno que contestas. Solo quería saber cómo estabas. He estado pensando en ti». Cerré los ojos. La voz de Andrés tenía esa capacidad inquietante de sonar como si nada hubiera pasado, como si los años de silencios fríos, de promesas rotas y distancias crecientes no hubieran dejado cicatrices. «Estoy bien», respondí intentando sonar firme. «Me mudé. Estoy en otro lugar ahora». Hubo una pausa breve y luego, con un suspiro, dijo: «Lo sé. Claudia me contó. Dijo que te ves distinta, más tranquila». Claudia, una amiga en común. «Por supuesto. Siempre había alguien que hablaba por mí». «¿Y tú por qué llamas Andrés? ¿Qué necesitas?». No quería sonar dura, pero mi pecho latía con fuerza. La culpa, el rencor, el apego mal cerrado. Todo estaba ahí empujando desde adentro. «No lo sé», admitió. «Te soñé anoche. Y me di cuenta de cuánto extraño hablar contigo. De cuánto extraño lo que teníamos».
Me reí sin humor. Lo que teníamos ya no existe, Andrés. Tú también lo sabías, solo que yo fui la única en decirlo en voz alta. Sentí como el peso de mis propias palabras me aplastaba un poco. Siempre había sido yo la que soltaba primero, la que tomaba las decisiones dolorosas. ¿Hay alguien más?, preguntó como si no quisiera saber la respuesta. Miré la puerta cerrada del apartamento de Ramón. Su luz seguía encendida y su silueta se movía lentamente dentro, probablemente dándome el espacio que yo necesitaba. Sí, respondí al fin. No sé qué somos aún, pero hay algo. Andrés guardó silencio. Por un segundo pensé que la llamada se había cortado. Entonces, espero que sea alguien que te cuide mejor de lo que yo supe hacerlo. Su voz sonaba genuina. Por primera vez en mucho tiempo no escuché en él manipulación ni orgullo, solo tristeza. «Cuídate, Laura», dijo antes de colgar. Me quedé en el pasillo, unos minutos mirando la oscuridad de la escalera. Sentía un nudo en el estómago, pero también una especie de alivio nuevo, como si hubiera cerrado una puerta que había quedado entreabierta por demasiado tiempo. Al regresar al apartamento, Ramón estaba sentado en el sofá con las manos cruzadas. Me miró esperando, pero sin presionar. Me acerqué despacio, me senté a su lado. Era mi exmarido, dije sin rodeos. Y creo que esta vez de verdad fue la última vez. Ramón asintió sin decir nada y tomó mi mano. La apretó suavemente. En sus ojos no había juicio, solo presencia. Pero justo cuando pensaba que al fin podría descansar, una notificación nueva apareció en mi teléfono. Esta vez no era Andrés. Era un mensaje de mi hermana Lucía. Uno que decía: «¿Por qué no me dijiste que te habías enamorado?». Leí el mensaje de Lucía una y otra vez. «¿Por qué no me dijiste que te habías enamorado?». No era una pregunta cualquiera. Venía con todo el peso de años compartidos de confidencias entre hermanas, de esa complicidad que habíamos perdido poco a poco, sin siquiera darnos cuenta. Me quedé mirando la pantalla como si esperara que las palabras cambiaran, que dijeran algo menos directo, menos verdadero. Ramón seguía a mi lado en silencio. No había visto el mensaje, pero intuía que algo se había removido dentro de mí. «Es mi hermana», murmuré. Me conoce demasiado bien incluso cuando no digo nada. Él asintió sin hablar. Su mano seguía aferrada a la mía con una calma que me sostenía por dentro. Me levanté y fui hasta la ventana. Las luces del edificio de enfrente parpadeaban como si tuvieran algo que contar. Pensé en Lucía, en todo lo que habíamos pasado juntas la infancia, con padres ausentes, las decisiones distintas que nos habían llevado por caminos lejanos, la forma en que yo, desde que me separé, había preferido el silencio a tener que explicar lo inexplicable. Quizás me había encerrado en mí misma más de lo que imaginaba. Y ahora ella, desde algún lugar lejano, notaba lo que yo apenas estaba empezando a aceptar. Me apoyé en el vidrio frío. No sabía que estaba enamorada, Lucía, pensé. O tal vez no quería admitirlo. Recordé cómo ella siempre me había empujado a abrirme a vivir sin miedo. Y yo, por protegerme, había construido muros que ni ella pudo cruzar. Escribí una respuesta breve, no lo sé aún, pero esta vez se siente distinto. No envié el mensaje. Lo dejé allí abierto como el sentimiento que aún no terminaba de tomar forma. Ramón se acercó sin invadir. «¿Estás bien?», preguntó con esa voz baja que me devolvía al presente. Me giré hacia él y lo observé con detenimiento. Tenía arrugas alrededor de los ojos, marcas de tiempo vivido, de alegrías y pérdidas. Pero había una ternura constante en su forma de estar, como si todo en él estuviera dispuesto a quedarse si yo lo permitía. «Tengo miedo», confesé por fin. «No de ti, ni de esto, sino de lo que pasa cuando las cosas se vuelven reales». Ramón me miró sin sorpresa. «Yo también», dijo, con honestidad. «Pero sentir miedo no significa que debamos huir». Sentí que sus palabras abrían una pequeña rendija dentro de mí, una grieta por donde entraba algo nuevo, suave, esperanzador.
Me acerqué a él y, sin pensarlo, apoyé mi frente en su pecho. Su corazón latía tranquilo como si todo estuviera en su lugar. Y en ese instante, en medio del silencio, supe que algo dentro de mí había empezado a sanar. Todavía no lo había dicho en voz alta ni siquiera a mí misma, pero muy dentro, muy adentro ya sabía la respuesta. La mañana siguiente amaneció con una luz suave de esas que no ciegan, pero iluminan lo suficiente para ver las cosas con claridad. Me desperté antes que Ramón, y por un momento me quedé observando su respiración pausada, la calma en su rostro, la forma en que su presencia llenaba el espacio sin invadirlo. Ya no sentía el peso del pasado como una cadena, sino como una cicatriz que me recordaba lo mucho que había aprendido. Preparé café en silencio pensando en lo que había cambiado en mí en tan poco tiempo. No era solo que me hubiera enamorado de alguien nuevo, era que por fin me había reencontrado conmigo misma. Había aprendido que la traición más dura no siempre viene de otros, sino de una misma cuando se decide no escucharse, no cuidarse. Pero también entendí que la lealtad verdadera comienza por dentro por el acto valiente de seguir creyendo incluso después de haber caído. Cuando Ramón entró a la cocina y me abrazó por detrás, supe que no necesitaba grandes promesas. Solo ese instante. Solo esa paz. Porque a veces la vida te da una segunda oportunidad disfrazada de un vecino con delantal y una paella humeante. Y en ese plato simple renace el alma que un día pensó que ya no podía sentir.